Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Filipenses. Introducción a Filipenses, por el progreso del Evangelio. Esta carta demuestra que aunque el apóstol Pablo se sentaba en una repugnante cárcel romana, nunca perdió su pasión, su sentido de misión, su sentido de dirección o su entendimiento de la situación. Mientras Pablo permaneció prisionero en Roma, no pudo plantar nuevas iglesias como se sentía llamado a hacer. En cambio, se sentaba encadenado, atado a un guardia pretoriano, esperando un juicio que pensaba que podría poner fin a su vida. Capítulo 1 versículo 21. Sin embargo, incluso en medio de todo esto, nunca abandonó su función de liderazgo. En el capítulo 1 habla de su misión invariable, permanece enfocado, incluso en la cárcel, insiste en que sus circunstancias han resultado ser en progreso del Evangelio, no importa dónde termine. Pablo usa su lugar como una plataforma para lograr la misión. El apóstol también nos modela una actitud increíble hacia la adversidad, menciona que no puede escoger entre la vida o la muerte. Para él, ambas cosas son opciones positivas. Por último, decide seguir viviendo, sabedor de que será más útil para la causa mientras esté vivo. En el capítulo 2 habla del corazón de siervo de un líder, ilustrando con la humildad que exhibió Cristo al venir a la tierra. Jesús no insistió en las prerrogativas de la deidad, sino en cambio se despojó a sí mismo y asumió la posición de un hombre, tomando forma de siervo, haciéndose mortal y muriendo, incluso sufriendo una muerte terrible, la crucifixión. Pablo afirma que todos los líderes eficaces deben vivir una vida abnegada. En el capítulo 3, Pablo habla sobre las prioridades, marcar objetivos y la perseverancia. Recuerda a los lectores sus trofeos, después los desecha, tratándolos como basura comparado con la prioridad de conocer a Cristo y cumplir sus prioridades. Habla de aquello que dispuso en su mente hacer, olvidando lo que está atrás y estirándose hacia lo que está delante. Persiste, prosigue hacia la meta hasta que la haya obtenido. En su capítulo final, Pablo concluye con palabras de regocijo. Anima a sus lectores a mantener la mente fija en lo que es bueno y correcto. Disciplina, contentamiento y enfoque son clave. Pablo agradece a los miembros de la iglesia filipense su colaboración y afirma su amor por ellos, un cierre apropiado para una exhortación cálida y personal de un líder modelo. El papel de Dios en Filipenses. El corazón de Dios aparece con mucho detalle en este libro. Podemos ver a Dios en personas que, aunque están en situaciones de adversidad, no obstante muestran actitudes de victoria, gozo, paz y ministerio. Este es el líder sobrenatural, capacitado por Dios para vivir los valores y la visión de Dios en un mundo caído. Dios es la fuente del gozo de Pablo, su paz, su espíritu victorioso, y su corazón para el ministerio, incluso aunque esté encarcelado y necesitado de alguien que le ministre. Dios nos capacita para seguir siendo líderes que están en una misión a pesar de donde nos encontremos. Líderes en Filipenses. Pablo, Epafrodito, Timoteo, los ancianos de la iglesia filipense. Otras personas de influencia en Filipenses. Evodia, Sintique. Lecciones de liderazgo. Los líderes o bien se rinden a su causa o se rinden a sus circunstancias. Solamente los líderes seguros se encorvarán y se estirarán. La actitud de un líder al comienzo de una tarea afectará a su resultado más que cualquier otra cosa. Los líderes pueden hacer cualquier cosa, pero no pueden hacerlo todo. No se puede ser un gran líder sin ser un gran siervo. Claves de liderazgo en Filipenses. La ley del sacrificio, los 6 pasos de servicio de Jesús, capítulo 2 versículos 2 al 11. Epafrodito, un líder que no buscó su propia fama, capítulo 2 versículos 25 al 30. La ley de las prioridades, Pablo redujo sus actividades, capítulo 3 versículos 7 al 14. Concentración, soltar las cosas bonitas que no son importantes, capítulo 3 versículos 5 al 9. Pablo, un líder a quien no pudieron detener, capítulo 4 versículos 4 al 13. Ánimo, los líderes conectan cuando animan. Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 11. Pablo nunca da un ánimo desgastado o de marca genérica. Sus palabras hablan de necesidades específicas, expresan amor específico por individuos en particular, y comunican una esperanza específica para su futuro. El ánimo se debe dar de forma sincera, personal, específica, pública y con frecuencia. Propósito, Pablo permaneció en la misión, incluso en la cárcel. Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 18. Pablo habría estado disculpado si hubiera decidido darse un pequeño tiempo de descanso mientras estaba en la cárcel esperando su juicio. Sin embargo, usó incluso esta oportunidad para hacer avanzar el Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 12.
Pablo era un líder que nunca se desviaba de su misión, decidió dejar una huella donde quiera que fuese. George Washington Carver escribió: "Ninguna persona tiene el derecho de llegar a este mundo e irse de él sin dejar detrás de sí razones particulares y legítimas de haber pasado por él". ¿Cómo le mantuvo a Pablo en la batalla sus sentimientos de propósito mientras estaba en la cárcel? ¿Qué aprendió estando entre rejas? Piensa en lo siguiente. 1. Un propósito te motivará. 2. Un propósito mantendrá en orden tus prioridades. 3. Un propósito desarrollará tu potencial. 4. Un propósito te dará poder para vivir en el presente. 5. Un propósito te ayudará a evaluar tu progreso. Actitud positiva. La actitud de Pablo determinó su altitud. Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 18. Un sentimiento personal de propósito funciona en dos direcciones. Primero, nosotros trabajamos en él. Después, él trabaja en nosotros. Una vez que Pablo hubo determinado cuál era la misión de su vida, ese propósito mejoró diariamente su actitud. En cárceles, naufragios, palizas, en los juicios y debates, Pablo siguió sonriendo por su fuerte sentimiento de propósito. Entendió que los líderes pueden rendirse a sus circunstancias, o rendirse a una causa que es tan grande que no importa cuáles sean sus circunstancias. Cuando nos rendimos a nuestras circunstancias, tenemos días malos y días buenos. Estamos a merced de lo que nos ocurra. Cuando nos rendimos a una causa o propósito, tenemos días buenos donde quiera que vamos. El propósito nunca muere. La actitud de Pablo ayudó a que su propósito avanzara, y luego su propósito ayudó a que su actitud avanzara. Su actitud le ayudó a llegar a la conclusión de que no importaba lo que le ocurriera a él o a otros, mientras la misión continuase. La ley del sacrificio, los 6 pasos de servicio de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículos 2 al 11. Pablo usó a Jesús como el ejemplo supremo de liderazgo de servicio, tras animar a su audiencia a humillarse y vivir desinteresadamente. Filipenses capítulo 2 versículos 2 al 4. Les recuerda la encarnación de Cristo. Aquí, el líder supremo hizo el sacrificio supremo. Dejó la gloria del cielo y la posición más alta en el cielo, no solo para unirse a su creación, sino también para adoptar la forma más baja de la creación. Jesús pasó por 6 niveles al descender hacia nosotros. En su liderazgo practicó la ley del sacrificio. Nivel 1. Dejó su forma divina, versículo 6. Nivel 2. Se despojó de cualquier derecho, versículo 7. Nivel 3. Se hizo hombre, versículo 7. Nivel 4. Se hizo siervo, versículo 7. Nivel 5. Fue obediente hasta la muerte, versículo 8. Nivel 6. Sufrió una muerte terrible, versículo 8. Perfil de liderazgo. Epafrodito, un líder que no buscó su propia fama. Filipenses capítulo 2 versículos 25 al 30. Varios líderes de la Biblia podrían ser considerados unos don nadie. Nunca fueron famosos, como Moisés, David o Pablo, sino que pasaron desapercibidos, incluso a pesar de desempeñar un papel vital en el reino. Epafrodito fue de esta clase de hombres. A Epafrodito se le menciona únicamente en Filipenses. No se escribió jamás ningún libro sobre él, para él o mediante él. No tenemos constancia de ninguna estatua o memorial que se erigiera en su nombre. Fue un don nadie que llegó a ser alguien para Pablo. Corrió desde Filipos a Roma para acompañar a Pablo en la cárcel y ministrarle. También llegó esta carta de regreso a casa a los filipenses. Observa cómo le describe Pablo. 1. Amante de la gente. Pablo le llama ministro. Se siente angustiado de que los filipenses podrían preocuparse por él cuando se enfermó, versículos 25 y 26. 2. Asumía riesgos. Pablo le llama compañero de milicia. Él sigue arriesgando su vida cuando la mayoría se hubiera cuidado, versículos 25 y 30. 3. Trabajador incansable. Pablo le llama colaborador. Sabemos poco acerca de su enfermedad, salvo que estaba relacionada con su duro trabajo, versículos 25 y 27. 4. Un siervo líder. Pablo le llama mensajero. Pablo le dice a la iglesia que le den una bienvenida de héroe, versículos 25 y 29. Él lideró y sirvió al hacerse portavoz de la iglesia. La ley de las prioridades. Pablo redujo sus actividades. Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 14. Pablo comunicó abiertamente sus prioridades. Todos los trofeos y la cultura de su pasado lo tenía por basura, para ganar a Cristo. Quería conocer a Cristo, experimentar su poder, participar de sus sufrimientos, y finalmente ser semejante en su muerte. Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11. Hizo todo esto con el único propósito de alcanzar la resurrección. Este es un hombre con una misión. Pablo redujo su porción y su enfoque a lo esencial.
¿Cuál era su secreto? 1. Discernió lo que le estorbaba. Versículos 7 y 8. Pablo tuvo que soltar todas las cosas que antes cuidaba, considerando las distracciones para la gracia. 2. Descubrió lo que quería. Versículos 9 al 11. Pablo quería la justicia de Dios, no la suya propia. Cristo se convirtió en su única meta. 3. Decidió cómo conseguirlo. Versículos 12 al 14. Con una pasión decidida, Pablo se olvidó del pasado y persiguió el premio de su llamado. ¿Y tú qué? ¿Has reducido tu enfoque? ¿Cuál es tu única cosa? Puedes enumerar tus prioridades con una mano. ¿Qué persigues? 21 cualidades. Concentración. Soltar las cosas bonitas que no son importantes. Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 9. La concentración absoluta de Pablo le dio una disposición absoluta para soltar las cosas bonitas que no eran importantes. Observa algunas de las cosas que desechó. 1. Su herencia. Hebreo de Hebreos, versículo 5. 2. Su linaje puro. De la tribu de Benjamín, versículo 5. 3. Su antiguo legalismo. Fariseo estricto, versículo 5. 4. Su celo del pasado. Perseguidor de la iglesia, versículo 6. 5. Su justicia propia. Una vida irreprensible, versículo 6. Pablo estrechó tanto su enfoque que desechó no solo las cosas que antes le eran ganancias, sino que lo tuvo todo por basura para obtener a Cristo. No perdería todo si eso le permitiera tener más intimidad con Cristo. Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9. Los líderes que cambian el mundo tienen este tipo de concentración aguda. Piensa en los líderes de la Biblia y el enfoque que tuvieron para producir un cambio revolucionario. 1. Abraham dejó su tierra natal, riquezas y amigos por una nueva tierra porque se enfocó en un reino invisible. 2. José tuvo la fortaleza para soportar dificultades y cárceles porque su sueño se enfocaba en la grandeza de Dios. 3. Moisés pudo darle la espalda a Egipto porque se enfocó en el plan de Dios. 4. Esteban predicó un mensaje impopular y murió como mártir por su enfoque. 5. Pablo lo dejó todo y dijo, esto hago. 6. Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. ¿Qué se necesita para conseguir el enfoque necesario para convertirse en un líder verdaderamente eficaz? Las claves son prioridades y concentración. Un líder que conoce sus prioridades pero carece de concentración sabe qué hacer, pero nunca lo hace. Un líder con concentración pero sin prioridades tiene excelencia sin progreso. Pero cuando los líderes tienen ambas cosas, consiguen el potencial para lograr grandes cosas. La gente basa sus decisiones en varias cosas. 1. Lo máximo, las primeras cosas primero. 2. Lo urgente, las cosas llamativas primero. 3. Lo desagradable, las cosas difíciles primero. 4. Lo no terminado, las cosas últimas primero. 5. Lo no cumplido, las cosas sin brillo primero. Pablo ejemplifica un líder que se enfocaba en lo máximo cada día. ¿Y tú? Para volver a reconectar con tu enfoque, trabaja en estas cosas. 1. Trabaja en ti mismo. Tú eres el bien más importante o el peor pasivo. 2. Trabaja en tus prioridades. Lucha por las importantes. 3. Trabaja en tus fortalezas. Puedes alcanzar tu potencial si lo haces. 4. Trabaja con tus compañeros. No puedes ser eficaz tú solo. Trabajo en equipo. Pequeñas diferencias pueden impedir la victoria. Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Pablo conoce la importancia del trabajo en equipo, así que anima a dos mujeres que han estado en conflicto a buscar la paz. Evodia y Síntique, miembros de la iglesia filipense, habían creado mediante su discordia alguna división. Pablo las usa como ejemplos para dedicar todo un capítulo a la paz. Él no pide a estas mujeres que actúen uniformemente, sino más bien que sea de un mismo sentir. La palabra que usa denota armonía. Cantar en armonía no significa cantar al unísono. Los jugadores deben jugar en posiciones distintas en un equipo. Armonía significa que sus esfuerzos complementen los esfuerzos de los demás, en vez de entrar en conflicto con ellos. Actitud positiva. Pablo tenía la mentalidad para hacerlo. Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13. Pablo mantuvo una actitud positiva incluso en los días malos. Nos enseña que 1. La actitud tiene poco que ver con las circunstancias, versículo 11. 2. Las actitudes pueden cambiar, al igual que las circunstancias, versículo 12. 3. Las actitudes se pueden mejorar, si aprendemos el secreto, versículo 12. 4. Las actitudes tienen una fuente para su fortaleza, versículo 13. Autodisciplina. Pablo dominó lo que le ayudaba.
Filipenses capítulo 4 versículos 1 al 19. Filipenses capítulo 4 proporciona un llamado a la disciplina. Pablo declara que la meta de la paz y la realización pasa por el camino de la autodisciplina. El apóstol construye sobre la base de 3 disciplinas que ayudan a los líderes a mantenerse alineados con su misión. 1. Gobernar tus acciones, versículos 1 al 5. Pablo ruega a sus amigos que se mantengan firmes, vivan en armonía, muestren dominio propio. 2. Guardar tus actitudes, versículos 6 al 9. Dice que reemplacen la preocupación por la oración y que piensen en las cosas positivas que edifican. 3. Dar tus bienes, versículos 10 al 19. Nada purifica más que compartir los recursos y confiar en que Dios supla tus necesidades. Perfil de liderazgo. Pablo, un líder a quien no pudieron detener. Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 13. El apóstol Pablo era un hombre que verdaderamente practicaba lo que predicaba. Pablo desafió a los creyentes filipenses a regocijarse debido a su relación con Jesucristo, a dejar de lado todas sus preocupaciones porque Él cuidaba de ellos, y a enfocar su mente en las cosas de Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 8. Les animó a poner en práctica las cosas que Él les había enseñado, y les recordó que el único Dios verdadero estaría con ellos para ayudarles a hacer estas cosas. Pablo era el tipo de líder que podía decir estas cosas con gran convicción y autoridad, incluso estando en prisión, porque las practicaba a diario. Dependía del Dios al que servía y estaba agradecido con Él, y enfocaba su corazón en servir a Dios haciendo de la predicación del Evangelio de Jesucristo su principal actividad. Con una mente y un corazón así, Pablo verdaderamente se convirtió en un líder imparable. Como dijo correctamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, capítulo 4 versículo 13, énfasis añadido. Pablo, el hombre que voluntariamente soportó un sufrimiento increíble, persecución y carencias durante el curso de sus viajes misioneros, demostró un estado de corazón y mente que le hizo ser el tipo del líder de Dios. Cualquiera que adopte una actitud de corazón similar puede convertirse en un tipo similar del líder imparable.